Aceite de Cristo tiene el agrado de presentar al Ministerio Vida Nueva para el Mundo, con el doctor Armando Arduzzi. Para compartirles un mensaje de ánimo, un mensaje de ejemplo de un grupo de judíos que van a ser salvados dentro de los próximos años y que la Biblia los nombra como los 144,000. Así que nuestro tema en esta tarde para desarrollar se va a titular El ejemplo de los 144,000. El ejemplo de los 144,000. Apocalipsis 14, versículos del 1 al 5. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. El libro del Apocalipsis es un panorama que se nos descubre. La misma palabra apocalipsis en el griego significa descorrer el velo, quitar una cortina. Antiguamente, cuando los griegos hacían una estatua, la cubrían con una cortina, con una manta, y el momento en que alguien jalaba el cordón para que se cayera la manta o se descubriera un cuadro o una escultura, este movimiento se llamaba apocalipto, que significaba descorrer o dejar ver o dejar asomarse lo que estaba escondido. El libro de Apocalipsis es una cortina que Dios nos descorre y nos permite asomarnos al futuro, a el final de los últimos días de este planeta y de sus habitantes. El Apocalipsis nos describe cómo va a acabar el mundo, cómo va a acabar la raza humana. Y sobre todas las cosas es un libro que comienza diciéndonos: bienaventurados los que leen estas palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Dichosos y felices los que estudian este libro, porque el tiempo está cerca, porque aquí se nos muestra la victoria final del bien contra el mal. Ahorita mucha gente dice: si Dios es todopoderoso, ¿por qué no acaba con Satanás? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no acaba con el mal? El hecho de que ahorita Dios no haya terminado con el mal no implica que no lo va a hacer en el tiempo de Él. Entonces quisiéramos nosotros en nuestra época que Dios acabara ya con todas las cosas malas. Sin embargo, es para nuestro propio beneficio. Como una persona, me acuerdo, en un hotel de México, después de una conferencia que compartí ahí en el Hotel Sheraton,
en el elevador me dijo: oiga, señor Alducin, Dios es poderoso, ¿verdad? ¿Y por qué no acaba de una vez con el diablo hoy mismo? Le dije: porque con usted comenzaría primero. Así que dele gracias a Dios, y denle gracias a Dios a millones de personas que Dios aún no acaba con la maldad, porque no tendrían ustedes la oportunidad que tienen, tal vez en esta mañana, de venir a la cruz, de venir a Dios con todo su corazón y entregarle tu vida y darte cuenta que nuestra vida pende de un hilo, que en cualquier momento, cualquiera de nosotros, con salud o sin salud, Dios puede decirnos: se acabó tu tiempo, vámonos a casa. Así que tenemos que vivir con temor y temblor, porque está establecido que mueran los hombres una sola vez, y después de la muerte no hay otra oportunidad. No hay reencarnación, no hay transmigración de las almas, no hay purgatorio. Después de la muerte es cielo o infierno. No hay ninguna otra tercera alternativa de acuerdo a la Biblia. La Biblia dice que el mundo se dirige a un punto donde va a formarse un gobierno mundial, una economía mundial, una moneda internacional, un gobierno, un ejército mundial, un equipo mundial de políticos gobernados por un futuro gobernante que saldrá del Medio Oriente y que se le llama en la Biblia el anticristo o la bestia o el hombre de perdición. Tiene muchos nombres que la Biblia le da para describir su carácter. El mundo se dirige pues a este orden internacional que ya está comenzando a formarse en Europa y en el Medio Oriente, donde va a haber un amalgamiento entre el Medio Oriente y Europa, de acuerdo a la Biblia. Estados Unidos de Norteamérica, que hace más de 55 años ocupa la supremacía política y militar y económica del mundo, va a quedar en segundo o en tercer nivel. Va a subir antes de que Cristo venga Europa, de acuerdo a la Biblia, como la última fuerza o el último bloque de naciones de donde saldrá el anticristo, cuando se una Europa y el Medio Oriente en tratados de paz y de transacciones comerciales. El mundo pues se dirige a este lugar, y durante este tiempo va a haber 3,5 años de tribulación. O sea, habrá guerras y rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos. ¿Y quién puede dudar de que en los últimos 5 años algo está pasando con los climas? ¿Sabían ustedes que de acuerdo al Instituto Boulder, Colorado, de sismología, el centro magnético de la Tierra, si tú tienes una brújula, la brújula apunta siempre hacia el norte, porque en el norte está el centro magnético de la Tierra, en el polo norte. Este centro magnético se ha inclinado más de 24 grados a la izquierda. O sea que está la Tierra ya convulsionándose, tantas pruebas nucleares, ya no hay primavera, ya no hay verano, llueve cuando no debe llover, hace calor cuando no debe hacer calor, que el Niño, que huracanes, que tsunamis. Y todas estas cosas que están azotando nuestro planeta son síntomas de un planeta en descomposición. La Tierra está tosiendo ya no nos aguanta nuestro planeta. Hemos contaminado el agua, hemos contaminado la comida, hemos contaminado el aire, hemos hecho un basurero de nuestro planeta. Hemos acabado con las especies marinas, con los mamíferos, con las aves, los animales y que se encuentran en extinción actualmente. Ya es increíble la cantidad que hemos matado y que hemos eliminado de nuestro planeta. Todo está escrito en el Apocalipsis. Pero después de que vengan estos 3 años de tribulación, el anticristo va a firmar un pacto de 7 años con los judíos y con Europa. Y después de este pacto les va a garantizar a los judíos que los va a proteger. Y a los 3 años y medio de firmado este pacto, el anticristo los va a traicionar. Y de acuerdo a Mateo 24, Cristo dijo a los discípulos: cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, los que estén en los montes huyan, los que están en Judea sálganse, ay de las embarazadas y de a los que les agarre en invierno la persecución del anticristo. Muy bien,
a los 3 años y medio, cuando el anticristo viole este tratado, ahí comienza lo que se llama la gran tribulación. Entonces vamos rápidamente en orden para ubicarnos en el contexto de Apocalipsis. 3 años y medio de tribulación. La gran tribulación comienza a los 3 años y medio y no se sabe cuánto va a durar, porque Cristo dijo en Mateo 24 que iba a ser acortada por causa de los escogidos. Y después de la gran tribulación viene entonces lo que se llama el día de la ira de Dios. Y la Biblia nos promete, Romanos capítulo 5, 1 Tesalonicenses capítulo 1, 1 Tesalonicenses capítulo 5, que Dios nos va a salvar de la ira. No existe ningún versículo en la Biblia que nos diga que Dios nos va a salvar de la tribulación o de la gran tribulación. Nos va a salvar de la ira. Pero muchos han creído que los 7 años tomados de la semana 70 de Daniel 9, 24 al 27, se le llama la tribulación. Pero estos 7 años no se les llama la tribulación, son 3 años y medio nada más de tribulación. Después sigue otro periodo que se llama la gran tribulación y después la ira de Dios, que comienza con las trompetas del Apocalipsis, donde los cristianos ya no vamos a estar, gracias a Dios. Pero miles de cristianos van a estar aquí durante la persecución del anticristo y miles de cristianos van a morir como mártires en la persecución del anticristo. Muy bien, durante el periodo de la gran tribulación, Dios va a sellar en las frentes a 144,000 judíos. Apocalipsis capítulo 7, de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón, de la tribu de todas las 12 tribus, 144,000, 12,000 de cada tribu. ¿Para qué? Para que ninguno de los juicios de la ira de Dios los afecte a ellos. En el libro del Éxodo, cuando Dios descargó su ira sobre Egipto, los hijos de Israel que estaban en la tierra de Gosén, no les afectó la luz. Cuando Dios mató a los primogénitos de Israel fueron salvados. Cuando Dios le dijo a Noé, métete en el arca, salvó a Noé y vino el juicio en el mismo día en que Noé entró en el arca. En el mismo día que seamos arrebatados, en el mismo día que sea el rapto de la iglesia, ese mismo día comienza a ser derramada la ira de Dios contra los que se queden en este planeta. Estos 144,000, como lo vamos a ver en adelante, es un grupo de judíos que son las primicias. ¿Qué significan las primicias? Los primeros frutos. Porque Dios promete en Romanos 11, 25 al 26, de que cuando Cristo venga, Israel será salvado. Entonces, antes de la salvación total de la nación de Israel, va a haber un grupo, los 144,000 judíos, que van a ser los primeros frutos de la salvación total de la nación posterior en la segunda venida de Cristo de Israel. Veamos pues en este capítulo esta descripción del ejemplo de estos 144,000 que nos hablan. ¿Qué nos habla? En primer lugar, de que sí se puede. ¿Qué cosa sí se puede? No que el América le gane a las Chivas, no que Toluca gane el campeonato nacional o de liga. Lo que debemos de decir, sí se puede, es sí se puede ser cristiano en medio de una generación perversa y torcida. Sí puedes ser cristiano en medio de tu secundaria, de tu preparatoria, de la universidad, de tu negocio, del trabajo donde tú te encuentras. Sí se puede. Y para que sí se pueda, se necesitan muchísimos pantalones. Se necesitan convicciones, se necesita valor, porque aquí radica el verdadero valor y la verdadera virilidad de un hombre, radica en su poder de no avergonzarse del Evangelio de Jesucristo, donde quiera que él se encuentre. Eso es lo que requiere valor.
no para agarrarse a golpes en la calle o para hacer esto, el otro. Eso cualquiera lo puede hacer. Se requiere valor para vivir para Cristo en la generación que vivimos. Sí se puede, muchacha que me escuchas, que tú seas virgen en el momento de casarte. Ahorita la virginidad es un motivo de mofa, de burla. Ahí no me digas, hasta películas hacen de, ¿eres virgen? O sea, ya no es una característica moral la virginidad, sino que es una ocasión de mofa y de burla para el mundo. Pero delante de Dios, la virtud más grande que pueda haber en una mujer y en un hombre es que el día que tú te cases, le digas a tu esposo, tú eres la primera persona que me vas a tocar. Te he guardado mi cuerpo como el mejor regalo de bodas que yo te podría dar. Y el hombre igual, ¿verdad? Mi amor, tú vas a ser la primera mujer con la que yo voy a tener relaciones. Ese es el mejor regalo y lo más excelso, lo más puro, lo más virtuoso a los ojos de Dios. Muchos se ríen porque dicen, pero no es ese el que tú estás expresando ahorita el que Dios quiere oír, sino sí se puede. Y Dios quiere que nosotros nos mantengamos intocables, ahora sí, en medio de esta generación. Y estos 144,000 son el ejemplo para nosotros en esta tarde. Veamos en primer lugar que en el versículo 1, Juan el apóstol, que es el que escribió por órdenes de Jesucristo y de un ángel el libro de Apocalipsis, cuando ustedes ya se acuerdan, por cierto, todos los que les interese conocer todo el libro de Apocalipsis, hermanos, lo tenemos grabado versículo por versículo en 100 conferencias. Y lo pueden encontrar ustedes en la librería en 2 o 3 discos MP3. 100 conferencias, versículo por versículo, del capítulo 1 al capítulo 22, para que puedas conocer todo lo que quieras y todas las preguntas que necesites del Apocalipsis. No tenéis porque no pedís. Pero los que quieran más detalles, ¿verdad? Ahí está la mesa para que el que tenga hambre vaya y coma. Estos 144,000 son vistos por Juan. Juan está en el cielo y ve al Cordero sobre el monte de Sión. En el Salmo capítulo 2, versículo 3, la Biblia nos muestra en dónde está el monte de Sión y qué es el monte de Sión. Dice el Salmo 2, versículo 3 en adelante: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Versículo 6: porque yo he puesto mi rey sobre ¿dónde? Sobre Sión, mi santo nombre. Veamos en Isaías capítulo 2, versículo 2 y 3, donde se encuentra este monte al que Dios ha escogido para que su hijo sea rey. Dice Isaías 2, versículo 3: vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Sión es el monte que escogió David para poner todas las cosas de Dios, y es donde se encuentra asentada la ciudad de Jerusalén. Entonces, cuando Cristo regrese, no escogió Metepec, ni Toluca, ni Lerma, ni Hong Kong, ni París, ni Londres, ni Washington, ni Seattle, Washington, ni tampoco Roma. Escogió un lugar que se llama Jerusalén, que es el centro actualmente de la discordia. En la conferencia que veamos de la Tercera Guerra Mundial voy a hablar ampliamente cómo va a ser esta Tercera Guerra Mundial, qué naciones van a estar involucradas y por qué va el mundo a destruirse en la Tercera Guerra Mundial por causa de Jerusalén. De acuerdo a Zacarías capítulo 12, Zacarías capítulo 14, Jerusalén se va a convertir en la manzana de la discordia, en la mecha que encienda la Tercera Guerra Mundial, donde todos los ejércitos del mundo se van a concentrar ahí, como se concentraron en la primera guerra del Golfo Pérsico, 29 naciones para sacar a Saddam Hussein del país de Kuwait.
Así que es visto Cristo en Apocalipsis 14 en Jerusalén, en el monte de Sión, y con él, Apocalipsis 14:1, 144,000 con el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Esto es muy importante porque esta visión es una visión profética del triunfo final del Cordero después de su segunda venida, cuando se une con estos 144,000 ahí en Jerusalén, y ahí comienza el inicio de su reino milenial. Entonces es una visión que se nos permite en el Apocalipsis, que ya el Cordero ya es visto por Juan hace 2000 años que escribió el libro. El futuro está escrito en el pasado está escondido en el futuro, y estamos en el presente, donde el pasado se va a convertir en una realidad, en algo que ya sucedió. ¿Otra vez? Aquí está Juan hace 2000 años escribiendo algo que ya sucedió. Todo esto que está en Apocalipsis ya sucedió. Está escribiendo algo que no ha sucedido y que va a suceder en 2000 años más, o en 1000 años más, o en 10 años más. Y esto que está escrito ahorita ya había sucedido antes, porque fue escrito con anticipación, con detalles. Y nos podemos preguntar, ahora sí que se me están fundiendo los fusibles. Y la razón es la siguiente: que cuando entramos a la Biblia, este libro no es un libro que está dentro de 4 dimensiones. Tú y yo vivimos en un cosmos de 4 dimensiones: altura, anchura, longitud y el tiempo. Alberto Einstein, cuando propuso su teoría E igual a mc al cuadrado, donde se basó la teoría de la relatividad, basó que el tiempo entró a formar parte de la 4ª dimensión. Entonces, en estas 4 dimensiones tenemos el pasado, tenemos un presente y tenemos un futuro hacia el cual nos dirigimos. Pero estos 4 tiempos se encuentran, imagínenselo ahorita, en un globo. Esto es un globo, y el globo entero se llama el cosmos. Todo este globo se llama el cosmos. Dentro de este globo están todas las millones de galaxias: Andrómeda, el sistema solar, el planeta Tierra, Marte, Mercurio, todas las galaxias. Todo el universo se encuentra en un globo que se llama el cosmos. Este globo, este cosmos, no había existido siempre, porque antes de que existiera, alrededor del cosmos existe la eternidad. Nosotros estamos en medio de la eternidad. La eternidad nos rodea, y en la eternidad no hay pasado, no hay presente, no hay futuro. Dios le dijo a Moisés: yo soy Yahweh, que se tradujo Jehová, y que significa en el hebreo: yo soy el que soy. O sea, el Dios que existe es el Dios de hoy. Es el Dios que está en este momento con nosotros. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El carácter de Dios no es afectado por el tiempo de nosotros. Y cuando venimos a la Biblia, encontramos Romanos 6: ¿qué no sabéis que cuando Cristo murió tú fuiste muerto con él? Yo ni cara de Judas tenía. ¿Qué no sabéis que cuando Cristo fue sepultado, Romanos 6, fuiste sepultado con él? Pero si yo nací hace poquito. ¿Qué no sabes que cuando Cristo resucitó, resucitamos juntamente con él? La Biblia nos ubica a nosotros, los seres humanos, sacándonos de nuestras 4 dimensiones y poniéndonos en la eternidad. Cristo fue muerto antes de que el mundo se fundara, fue inmolado el Cordero de Dios. Antes de que existiera el cosmos, Cristo ya había sido crucificado. Hasta chispas te están saliendo por las orejas. Entramos a la Biblia con una mente limitada bajo 4 dimensiones, pero cuando comienzas a meditar día y noche en la Biblia, cuando comienzas a ejercer el bendito hábito de la meditación de la palabra de Dios, y la estudias y oyes Apocalipsis y oyes los libros de Daniel y oyes esto, tu mente, que es como un globo, se hace así, se va expandiendo y expandiendo. Mientras más se abra tu mente, más entiendes. Ahorita no entiendes ni el Evangelio de Juan.
Y quieres, hermano, me habla una hermana a las 12 de la noche. Hermano, fíjese que me asustaron los marcianos de Ezequiel 1. ¿Marcianos de Ezequiel 1? ¿De qué me está hablando, hermana? Sí, ahí dice que tiene unas ruedas y que tienen fuego y que caminan con 4 cabezas, etcétera, etcétera. Le digo, no son marcianos, hermano, son querubines. En el capítulo 10 de Ezequiel explica que no son marcianos, ni son ovnis, son querubines. Hermana, por cierto, ¿cuánto tiempo tiene usted leyendo la Biblia? Pues me acabo de convertir hace 3 meses. Hermana, le dije, está usted empachada. Es como un niño, ¿verdad? ¿Por qué no puedo masticar esta carne? Porque no tienes dientes. Primero jamoncito, gerbercito, la leche de la mamá, gerbercito, jamoncito, y después un poquito más de carne, y ya que te salgan los dientes, comienzas a masticar y a digerir alimento sólido. Así es la Biblia. La Biblia tiene leche y tiene carne. Si quieres comenzar con la Biblia, con Apocalipsis, con Génesis, con Ezequiel, te vas a empachar, no vas a entender, te vas a frustrar. ¿Por qué? Porque necesitas primero saber, esa es la A, esa es la B, esa es la C. Primero comienzas con sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, quebrados, raíz cuadrada, cálculo integral, cálculo diferencial, y vas subiendo en matemáticas, pero no, la primera clase es cálculo diferencial. Así es la vida en todas las cosas. No esperes comprender todo mientras no dediques esfuerzo, tiempo y dedicación. Entonces, ¿quieres comprender Apocalipsis y las cosas profundas de Dios? Necesitas madurar, alcanzar madurez para tener el entendimiento que el Espíritu Santo le da a los que quieren pagar el precio. Regresamos a Apocalipsis y vemos en el capítulo 7 de Apocalipsis esta visión anticipándonos lo que va a suceder para todos nosotros cuando muramos. Dice en Apocalipsis 7, versículo 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes, ante la visión que vio Juan en el cielo de todos nosotros allá arriba, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Ahí está. Juan tiene una visión en el capítulo 7 de millones de chinos, árabes, ingleses, polacos, franceses, de Metepec, de Toluca, americanos, guatemaltecos en el cielo, que salieron ¿de dónde? De la gran tribulación, y que han lavado sus ropas. Versículo 15, por esto están delante del trono de Dios. ¿Dónde vamos a estar? ¿Se imaginan qué día? El Dios creador de todos los cielos y la tierra enfrente de nosotros, y ahí no vas a la letra que debía, lo que me hicieron, los sufrimientos, el cáncer que padecí, los problemas que tuve, las enfermedades, las violaciones, los abortos, las persecuciones. En ese momento no son comparables las aflicciones que hemos sufrido con las glorias que nosotros se han de manifestar. En ese momento, amados santos, vamos a voltear a nuestro pasado y va a ser solamente como una noche mala en un hotel de quinta categoría, comparado con lo que nos espera en el futuro. Ni nos vamos a acordar jamás ya de estos 60, 70, 80 años de edad que tuvimos en este mundo con tristezas y tribulaciones que solamente nos sirvieron como una escuela para forjar en nosotros el carácter de los futuros soldados cósmicos del universo. Es lo que estamos ahorita en este planeta haciendo. Estamos siendo entrenados para la eternidad. Por eso corramos con paciencia la carrera puesta delante de nosotros, porque vamos a estar muy pronto delante del trono de Dios. Y dice la Biblia, y le servimos día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, y nunca vamos a tener hambre ni sed. El sol no nos va a calentar, porque el Cordero nos va a pastorear, nos va a guiar a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará nuestras lágrimas de nuestros ojos. Si esto no fuera verdad, comamos, bebamos y divirtámonos, porque si en la tumba acaba todo, aquí el que no tranza no avanza. Si no hay nada después de la muerte, ¿para qué le eres fiel a tu esposo? ¿Para qué le soy fiel a mi esposo?
¿Por qué soy honrado en los negocios? Si aquí el que no tranza no avanza, el que no mata no sube, el que no roba no tiene. Si realmente la vida se trata de eso, de hacer lana, de hacer dinero, de hacer plata, si se trata de tener relaciones sexuales con Juan de las Pestañas, si se trata de solamente buscar y a ver, no me importa a quién me llevo en las familias, aunque sea mi familia la pisoteo, porque yo quiero llegar a ese lugar, si se trata de eso, qué desdichados y qué infelices, desventurados y miserables seríamos. Pero Dios envió a su Hijo hace 2000 años a este mundo, damas y caballeros, ustedes que nos ven por la televisión, lo envió del cielo a la tierra para decirnos: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si yo resucito, ustedes volverán a vivir. Y voy a prepararles un lugar para que cuando yo venga, ustedes estén conmigo. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Si creen en mi Padre, crean también en mí. Este panorama que se nos da en Apocalipsis es para animarnos, para alentar nuestro corazón, para darnos esperanza, para fortalecernos, para saber que vivimos con una esperanza viva mediante la resurrección de Cristo de entre los muertos puesta delante de nosotros, y para que sepamos que aunque nuestro cuerpo se envejece y se deteriora todos los días, nos hacemos cada vez más viejitos y más viejitos y más viejitos, el interior se va renovando. Así que no te mires en el espejo y digas: tengo 80 años de edad. Bueno, es que habla que tengo 80 años de edad, ya no puedo ni caminar. No hables conforme a lo que te ves en el espejo. El espejo te dice: tienes cara ya de sapo, tienes cara ya de musaraña, de cucaracha. Pero ¿sabes una cosa? No veas en el espejo lo que el espejo te dice de lo de afuera, pero por dentro soy un león. Por dentro soy más que la reina Esther. Por dentro soy la hija de Dios. Y el brillo en los ojos a los 120 años Moisés, aunque tenía cara ya también a lo mejor de sapito, nunca perdió ese brillo en sus ojos Moisés. Porque Dios nos puede mantener con ese vigor interno. Es un vigor espiritual que te hace a los 85 años de edad todavía decir: vamos a seguir fundando iglesias y vamos a seguir echando las redes y vamos a seguir predicando el evangelio. Para los cristianos nunca hay retiro. Cuando yo oigo que alguien me dice: ese pastor se retiró, me lo pongo como camote. Y de veras hasta le mando un correo: hermano, un pastor nunca se retira. ¿Cómo que se retiró? Morimos en la raya. Así tiene que ser a los 90 años de edad. Seguimos todavía peleando la buena batalla de la fe. Caleb, en el libro de Josué, tenía 80 años de edad. Ya conquistaron toda la tierra de Canaán. Y ya, bueno, ahí me voy a Cancún, una casita, una maquita. Ahí me voy a retirar ya, Josué. No, se levantó Colué y le dijo a Josué: ¿sabes una cosa? Dame esa montaña todavía. Hay todavía algunos cananeos. Quiero seguir peleando a los 80 años de edad. Nunca me retiro. Voy a seguir hasta el final peleando para el reino. Ese es el corazón de un valiente, el corazón del león que Dios quiere que todos tengamos. Regresamos a Apocalipsis 14 y vemos en segundo lugar que estos 144,000, como hablamos, en el capítulo 7 los selló Dios. En la Biblia, un sello habla de dos cosas. Cuando en Efesios 1, 13 y 14 la Biblia dice: porque fuimos sellados con el Espíritu Santo hasta el día de la redención, nosotros ya estamos sellados. Tú ya tienes un sello que nadie ve, porque solamente se ve en el mundo espiritual. Y yo también tengo ya un sello si somos verdaderamente creyentes, hijos de Dios. Este sello es la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros, que las criaturas espirituales como los demonios y los ángeles ven quiénes tienen este sello ya. Ahorita en la primera conferencia de la mañana hablé sobre el Salmo 91. Les recomiendo esta conferencia sobre la protección de Dios. Pero cuando tenemos la protección de Dios es porque estamos viviendo para Dios. Y el sello significa dos cosas: propiedad y protección. Yo recuerdo hace muchos años cuando era charro. A mí me encantaba la charrería cuando era joven.
hace algunos poquitos años fui joven, y en estos años me enseñaron toda la suerte de la charrería, ¿verdad? En todos los desfiles 5 de mayo, en mi caballo, apialar, manganear, coleo, toda florear la riata, toda la puedo florear, montar, jaripear, toda la que era la charrería, me gustaba mucho. Y en el rancho aprendimos, allá en el norte, que cuando apialábamos a un caballo y le echábamos atrás y lo estirábamos con el caballo para ponerle el sello, lo amarrábamos la cuerda aquí a la cabeza de la silla y me bajaba con un fierro hirviendo y le ponía un sello al becerro o a la vaca para que dijera el sello A.A. Armando Alducin. Se levantaba, a veces le echábamos ahí orino, le echábamos alguna cosa para que sanara rápidamente y cicatrizara, y esa vaca comienza a andar por todos los campos y los demás ganaderos al ver A.A. saben que esa vaca es mía. Entonces ese sello que le puse a la vaca indica mi ganadería, mi protección y también mi cuidado de esa vaca, me pertenece a mí. Entonces Dios nos ha sellado porque somos de Él y mientras tengamos el sello somos protegidos por Él. Entonces estos 144,000 van a ser protegidos del anticristo, porque Dios no va a querer que se mueran todos los cristianos, porque estos 144,000 van a acabar de predicar el evangelio a todo el mundo en los tiempos de la ira de Dios. Y vemos pues en tercer lugar el ejemplo y las características de los 144,000. Vean el versículo 2 y vemos la primera característica o el primer ejemplo. Oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, como sonido de gran trueno, y la voz que oíran como de arpistas que tocaban sus arpas. Y lo primero que vemos de los 144,000 es que ellos cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los seres vivientes y de los ancianos, y nadie, ni siquiera Juan Charrasqueado, ni Vicente Fernández, nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre la tierra. Desde el cielo, los ángeles, que son los arpistas de Apocalipsis, desde allá están aquí abajo en Jerusalén, los 144,000 rodeando a Jesucristo en el monte de Sión, y están oyendo. ¿Tú oyes a los ángeles cantar ahorita? Qué carnaloto eres, ¿eh? No, no es cierto, no podemos hacer ahorita todavía eso, ¿verdad? Pero aquí viene el ejemplo. En ese momento ellos van a estar aquí abajo en la tierra y van a estar oyendo a los ángeles, y los ángeles, cuando estemos aquí abajo en la tierra, nos van a estar enseñando e inspirando a cantar lo que se canta en el cielo a Dios. Solo ellos lo podían escuchar y solo ellos lo podían oír y cantar. ¿Por qué? Porque mientras estuvieron vivos, aprendieron a reconocer la voz de su buen pastor. ¿Qué dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 2? Cuando Cristo vino al mundo, dice Juan capítulo 10, versículo 2: el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, mas al extraño, versículo 5, no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y en el versículo 4 anterior dice: y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Quiero hacerte una pregunta a ti que te dices cristiano. ¿Cuáles son las voces que estás oyendo en este momento en este planeta? ¿La voz de Carlos Marx? ¿La voz de Sócrates? ¿La voz del Che Guevara? ¿La voz de Castro? ¿La voz de Sigmund Freud? ¿La voz de Friedrich Nietzsche? ¿La voz de Jean-Paul Sartre, padre del existencialismo francés, ateo número 1 del siglo pasado? ¿La voz de tu maestro? ¿Quién es la voz que está moldeando tus pensamientos en esta vida? Tú eres lo que eres por lo que piensas.
Y los pensamientos que tú tienes ahorita aquí en tu mente, alguien te los puso. Libros que leíste, enseñanzas en la universidad, en la secundaria, que se quedaron e hicieron impacto en tu mente porque no tenías otros pensamientos. Hay un vacío con el cual nacemos que ocupara esos pensamientos, y los ocuparon los pensamientos del mundo. Y cuando nos hacemos cristianos, comenzamos a oír otra voz. Ya no es la voz de ningún ser humano que ha nacido en este planeta, de ningún ser humano igual que tú, igual que yo, sino de alguien que vino del cielo y que nos trae palabras aquí abajo de vida eterna. Y ahora yo comienzo a sacar ese programa, ese software que me metió Marx, que me metió Freud, que me metió Sócrates, que me metió el Che Guevara, que me metió el comunismo, que me metió el nazismo, que me metió el fascismo. Comienzo a sacar esos programas y le permito a Dios reprogramar mis pensamientos para ahora yo pensar como piensa Dios, para ver el mundo como Dios lo ve, para tener una perspectiva mucho más amplia del sufrimiento, de la justicia, de la fidelidad, del amor, no como el mundo lo ve, sino como Dios lo ve. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿A quién estás tú siguiendo? ¿Quién ha hecho impacto en tu vida para que tú digas: soy un apasionado del marxismo, de la dialéctica materialista, del ateísmo, soy un agnóstico, soy un escéptico? Alguien te programó. Pero si tú no escuchas en esta vida la voz de Jesús, cuando tú te mueras, no esperes ni siquiera aprenderte ninguna canción de Él. En la primera carta de Juan, no el Evangelio de Juan, la primera carta de Juan está antes de Apocalipsis, capítulo 4, dice el versículo 5 y el versículo 6. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 5 y 6. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿En qué reconoces a una persona si es tu hermano en Jesucristo? En que congenias con Él en los pensamientos de la pureza, del amor, de la santidad, la perspectiva del mundo. ¿Por qué? Porque es de Dios, es tu hermano. Congeniamos, tenemos comunión porque estamos de acuerdo en algo que es común entre nosotros, que es la palabra. Pero tú no puedes congeniar con alguien que no es cristiano y hacerlo tu amigo íntimo, tu amiga íntima, porque van a chocar. No hay comunión entre las tinieblas y la luz. Los pensamientos de las gentes que están en las tinieblas son contrarios a los pensamientos de Dios. Chocan con los pensamientos de Dios. Agreden a la palabra de Dios, agreden al cristiano en las películas, agreden a los cristianos a la Biblia en las películas. Es un ataque contra la verdad y contra la luz. Y el mismo ataque que Cristo sufrió hace 2000 años lo seguimos experimentando 20 siglos después. Desde el cielo cantaban este canto. Dice en el versículo 4, Apocalipsis 14, regresamos, que estos 144,000, en segundo lugar, nos dan ejemplo de pureza sexual. No se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Es importante entender esto. No significa, en primer lugar, que la vida matrimonial sea mala, sucia o que manche nuestra vida, porque contradeciría Hebreos 13:4, el matrimonio es santo delante de Dios. Sea honroso y sin mancilla el matrimonio, mas a los fornicarios y adúlteros juzgará Dios. El matrimonio solo puede contaminarse y volverse sucio o depravado o profanarse con el adulterio y con la fornicación. Esto significa que el reino del anticristo va a haber una degradación y una prostitución humana, que estos 144,000 van a ser 144,000 varones que jamás tuvieron ni siquiera
una relación sexual con ninguna mujer. Repito, no porque sea malo que se hayan casado, sino porque va a haber tanta persecución que no les dio tiempo ni para eso. Y se mantuvieron vírgenes durante todo ese periodo porque estaban enteramente consagrados a Dios. ¿Qué ejemplo nos dan este grupo de los 144,000? Bueno, dice Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6. Colosenses 3, 5 y 6. Hagan morir lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Quieres hacer enojar a Dios? ¿Quiere alguien de veras saber qué es lo que hace enojar a Dios más que cualquier otra cosa? La impureza sexual. Cosas por las cuales viene la ira de Dios a tu vida o a mi vida. Cuando en nuestra vida hay fornicación, impureza, pasiones, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Quieres hacer enojar a Dios? Róbale los diezmos. ¿Cómo se ve la ira de Dios en una persona? Esa persona que le roba a Dios comienza a no prosperar. A lo mejor gana dinero, pero ya no le alcanza ni para lo que tiene, porque Dios no le da el don de disfrutar lo que tiene. Para que podamos disfrutar lo que tenemos, tenemos que tener la bendición de Dios sobre nuestra vida. Dice la Biblia claramente que nosotros debemos de mantenernos puros. Los que estamos casados, que tu esposa, que mi esposa sea nuestra única mujer. Que tu esposo sea tu único hombre hasta que Cristo venga. Y si alguno no se ha casado, no se adelante, no se apuren. No digas, ya se me fue el camión, si no me voy en este camión, ya no agarré el camión. No, ese chavo que va por ahí no es tu último camión, no es la ruta 100. A lo mejor en el milenio puedes otra vez volver a tener relaciones y una familia más linda. En el milenio, ¿qué después de esta vida vamos a seguir teniendo familia? Vamos rápido a Isaías, que la Biblia nos conteste. Isaías 65. Claro que sí, después de esta vida vamos a seguir teniendo chamacos y chamacas, mexicanos y mexicanas. En Isaías 65 encontramos desde el versículo 17, léalo en su casa hoy en la noche, a donde termina el versículo 25, Isaías 65, del 17 al 25, la descripción de nuestra vida en el milenio, lo que vamos a hacer. Noten ustedes en el versículo 22, no edificarán para que otro habite, no plantarán para que otro coma. Según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes seguiremos teniendo chamacos y chamacas, y sus descendientes con ellos. Así que, ¿cuál es tu prisa? A lo mejor hasta te toca David o algún sobrino por ahí, ¿verdad? Del rey Salomón, yo no sé. Y no con el espantapájaros con el que te querías casar, o con el roto quinto patiero, como decía mi abuelita, que nada más te quería manosear y quitar tu virginidad. Seamos puros delante de Dios, vale la pena. ¿Cuál es la prisa? Nadie se ha muerto por no tener relaciones sexuales. Nadie. Te puede faltar el agua, te puede faltar la comida, lo que sea, ¿verdad? Y te mueres. Pero nadie se ha muerto por no tener relaciones sexuales. Así que no te apresures. Sereno moreno. Y terminamos en penúltimo lugar, y dice la Biblia en Apocalipsis 14 que los 144,000, versículo 4, van a ser vírgenes, puros sexualmente, y siguen al Cordero por donde quiera que va.
Cristo nos llama no solo a creer en Él, sino que nos llama a seguirlo. Yo creo en Cristo, hermano. Muy bien, pero fíjate, Cristo va para allá. ¿Lo está siguiendo a donde quiera que Él va? No digas, yo solamente creo. Yo creo que Cristo va a hacer esto. Creo que Cristo va a hacer aquello. Yo creo que su madre fue la Virgen María. Yo creo que nació en Belén. Yo creo que murió en una cruz. No lo creas como una aceptación intelectual nada más. Si tú dices que lo crees, te arriesgas a tomarle la mano y decirle, Señor, voy a donde quiera que tú vas. Cuando tú vas a una fiesta, ¿a quién estás siguiendo? ¿A tu amiga o a Cristo? ¿Entraría Cristo a esa fiesta contigo? Cuando vas a algún espectáculo, ¿entraría Jesús a ese espectáculo contigo? Pregúntate en cualquier cosa de tu vida si lo que tú estás haciendo lo haría Jesús, para saber en qué proporción estás siguiendo a Jesucristo. Cuando Elías se cansó de la tibieza del pueblo de Israel, en Primera de Reyes 18:21 les dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos opiniones? Si Dios es Dios, síganlo. Si Baal es Baal, sigan a Baal. ¿Cuándo te vas a decidir? Cuando estés entre tus amigos a decirles, sí, soy cristiano y tengo la Biblia debajo del brazo y no me avergüenzo. ¿Cuándo vas a subirte a un avión a 30,000 pies de altura, donde todos descaradamente ahí arriba abren su Playboy? Y no les da vergüenza abrir el Playboy arriba a 30,000 pies de altura, sin saber que a lo mejor ni siquiera llegan a su destino. Pero ¿cuántos cristianos se avergüenzan a 30,000 pies de altura, ahí en el avión, a abrir su Biblia así, para que el que esté a mi derecha y el que esté a mi izquierda se eduquen los dos? ¿Cuándo te vas a decidir a que ya no te va a dar vergüenza traer tu Biblia y decirles, soy cristiano? ¿Y qué? ¿Cuándo vas a afirmar tus convicciones? ¿Hasta cuándo claudicarás entre dos opiniones? Un pie aquí y otro pie aquí. Por cuantos no sois fríos ni calientes, os vomitaré de mi boca, le dice Dios a la iglesia de la Odisea. Y finalmente, con estos 144,000, dice el libro de Apocalipsis en el versículo 5, y no fue hallada en su boca mentira, porque son sin mancha delante de Dios. En sus bocas no fue hallada mentira. La palabra mentira, dolo en griego, es engaño. No eran tranzas, no eran mentirosos, no tenían un taller y decían, te vendo este carro y le quitaste el carburador y ya le metiste un usado. Te vendo este carro y mi carro está intacto y tiene 3 choques anteriores, sin decirle tuvo 3 choques y tienes que arreglarle la suspensión. No eran personas tranzas que engañaban a la gente. Te vendo este terreno en texto y no vale tu terreno, eso vale mucho menos, y estás aprovechándote de un pobre tonto que no conoce para engañarlo y transarlo. Eso lo odia Dios en nosotros. En que engañes a la gente, en que le digas mentiras, en que le des un precio que no es, en que compres cosas que tú mismo puedes revender para poder tener más dinero. La Biblia le llama a eso, ¿verdad? Explotación del hombre por el hombre. Y estos hombres nos dan el ejemplo de por qué están con Cristo junto a Él. Como ahora sí que parecían como los guardaespaldas de Cristo a su alrededor en el monte Sión. Los primeros que vamos a ver son estos 144,000, porque fueron puros, porque fueron rectos, porque fueron íntegros, porque vivieron y le entregaron toda su vida al Dios de los cielos. Y verán el fruto de su justicia y el fruto de sus lágrimas y el fruto de sus sentimientos. A pesar de que vivieron en apostasía, en degeneración y en corrupción, este grupo se mantuvo íntegro delante de Dios. Y terminamos leyendo algunos versículos del Salmo 15. El Salmo 15 lo expresa con mucha anticipación de la siguiente manera. El Salmo 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Cuál es el monte santo? El monte de Sión. El que anda
en integridad, el que es recto, el que no se desvía, el que no es tranza, el que es decente, el que es honrado. Todo esto forma parte de la palabra integridad, y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás, y será como uno de los 144,000. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tantos ejemplos que nos dejas plasmados en tus escrituras para decirnos sí se puede. Claro que sí podemos ser santos en medio de tantas tinieblas, de tanta confusión, de tanta depravación moral. Sí podemos seguirte a donde quiera que vayas, Señor Jesús. Oh Dios, guárdanos irreprensibles hasta el día de tu venida, Jesucristo. Que nuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados sin mancha delante de ti. Fortalécenos para no caer, Señor, para no pecar, para fortalecer nuestra mente, sacar los pensamientos de nuestra mente que tú no quieres que tengamos, que nos lastiman, que ensucian nuestra vida cristiana. Gracias porque hay perdón en la sangre de Jesucristo. Y tal vez muchos de ustedes que nos escuchan en este momento han pecado en esta semana, en Año Nuevo. Tal vez muchos de ustedes han engañado a su prójimo. Muchos de ustedes han transado a alguien en estos últimos días, han robado. No estás pagando lo que te prestaron. Tienes deudas y te estás haciendo tonto en pagar tus deudas. Esto se llama engaño. Y ese corazón no lo puedes tener. Tu corazón debe ser íntegro, una conciencia limpia, un amor no fingido, nacido del corazón. Es lo que Dios busca en tu vida y en mi vida. Arrepiéntete. Cambia tus pensamientos. Cambia esa actitud de tu vida que no te va a llevar a ningún lado nunca. Y ven a la cruz, donde encontrarás ese perdón y esa misericordia nueva que Dios te quiere entregar para que le comiences a seguir. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Y tal vez haya muchas personas, tal vez de los que nos ven por la televisión también, que aún no tienes a Jesucristo en tu vida como Señor y Salvador. Yo les pido a muchos de ustedes en esta mañana que no tienen a Cristo en su vida, que lo inviten a su corazón en este momento. No te atrevas a comenzar un año nuevo otra vez como una oveja perdida, sin rumbo, sin destino, sin esperanza, en un mundo tan lleno de tinieblas y tan confundido como el que estamos viviendo. No te atrevas a salir ni siquiera a la calle sin Cristo, porque Él es tu castillo, tu roca, tu esperanza, tu Salvador. Dile a Cristo en esta mañana, si lo quieres invitar a tu vida por primera vez como tu Salvador. Señor mío y Dios mío, perdona mi vida sin ti. Perdona mi confusión intelectual y moral. Ya no quiero ser igual. Yo sé que yo no tengo las fuerzas para cambiar. Por eso vengo a la cruz, donde tú diste tu sangre preciosa para lavarme de mis pecados. Te invito a mi vida, Jesús, porque creo que resucitaste a los 3 días para traer a mi vida la esperanza de volver a vivir junto contigo. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados y dame el valor de seguirte a donde quiera que vayas, de ser lo más que pueda yo puro en mi vida, pura,
Que en mi vida no haya dolo, ni engaño, ni mentiras. Que sea una carta abierta, leída por todos, para que yo pueda caminar en integridad y recibir tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. No one can